Invitado para hacer análisis del tema político que vive el Ecuador. Hoy es un momento expectante, ¿no? Ecuador vive un momento de desenlace. ¿Qué pasará a 3 días? Bueno, eso es un análisis que los encargados de la materia lo llevan desde el contexto general para presentarlo. Daniel, buenos días, gracias por acompañarlo. A los tiempos estamos nuevamente dialogando. Muchas gracias, estimado Jorge, muy buenos días a toda la amable audiencia del Cantón La Maná. Y también los alrededores, ¿no? Esta señal que llega a todo el país. El día de hoy quiero presentarles, un análisis político de lo que va a ser las votaciones el día domingo. Estamos a puertas de una elección, sin duda alguna, muy particular. A nivel país estamos polarizados, como muchos analistas lo han mencionado precisamente. Y, de hecho, no sé si han visto las encuestas. Alrededor del menos del 1%. Es la diferencia que separa uno de otro en las encuestas, precisamente un 1% que cae en el margen de error, que por lo general es del 95%, el nivel de confianza de estas encuestas, y el 5% puede ser más, puede ser menos del margen de error, ¿no? Y la única encuestadora que en la primera vuelta la que acertó fue la del Miroslav Topic, que es la Telcodata. Que, actualmente está mencionando que está un punto por arriba Luisa González de Daniel Noboa. Y esta encuesta, precisamente tiene el nivel de confianza del 95%, por lo que va a ser muy importante que a nivel microscópico, a nivel de los votos, voto a voto se va a ganar esta campaña electoral. El día domingo, lo más importante que va a tener la ciudadanía que hacer como acto cívico no solo es ejercer su derecho al voto, porque tenemos alrededor de un 4%, un 8% entre votos nulos y votos blancos que van a decidir esta campaña electoral. ¿Tú crees que los que votaron en la primera vuelta, nulo o blanco, hoy direccionen su voto a cualquiera de los dos? Me parece que es muy difícil, sobre todo en el voto nulo es lo más factible que se dé. El voto blanco es un voto de rechazo, al revés, el voto blanco quizás es un voto de rechazo al sistema político como tal. Y allí en ese 4% que quizás que se mueva, pueden estar la decisión. Vemos que una de las candidatas ha sido la que mejor estrategia ha tenido para poder sumar adherentes de otras organizaciones políticas. El Partido Socialista, el Partido de la Revolución Ciudadana sumó al Partido Socialista, sumó a Pachacutic, sumó ahora a Jan Topic, que es de hecho de una tendencia ideológica más de derecha, mientras que el otro candidato quizá no ha podido moverse más fácilmente dentro de este panorama. En ese sentido, me parece que tiene una leve ventaja, además de que siempre ser el partido que está en el poder y ser el líder que está comandando el Estado, siempre va a ser mucho más difícil porque va a estar siendo juzgado por las acciones que hizo o no hizo en este año de ser presidente. Me parece que ahí la tendencia política es mucho más fácil poder sumar esos votos de rechazo a lo que ha sido el gobierno actual. Y no solo el gobierno actual, me parece que hay que tomar en cuenta que han sido ya alrededor de 8 años que la derecha, con un modelo de gobierno neoliberal, que ha sido básicamente hacer caso omiso a las funciones del Estado, hacer caso omiso al poder del Estado en el territorio. Una de las cosas que tenemos que comenzar a analizar como país para ejercer nuestro derecho al voto, más allá de las personas, porque cuando uno entra a un proceso de negociación, por ejemplo, y toma en la práctica un método que se llama el método de Harvard, para negociar uno separa las personas del problema. Uno va a centrarse en el problema específicamente. ¿Y cuál es el problema del país? ¿Cuál es el contexto actual del país? Los datos nos dicen que Ecuador tiene a los ríos con 90 de cada 100,000 habitantes en temas de muertes, en temas de violencia. Quevedo, una ciudad muy cercana a nosotros. Tenemos a Durán, una de las 14 ciudades más peligrosas del mundo. Tenemos un país donde la mayoría de la población se encuentra en el subempleo o sin empleo. Tenemos un país donde la inversión extranjera en los últimos 14 años ha sido la más baja. Entonces, esa realidad en la que nos encontramos hace que la campaña se haya centrado en la continuidad o el cambio. Y me parece que ahí la campaña de Luisa González ha tenido algo muy básico, muy fundamental. Es decir, estamos apostando por el cambio, ahora el cambio somos nosotros. Ahora la renovación somos nosotros. Además de ello, esta campaña se ha exacerbado la tendencia anticorreísta.
Me parece que la estrategia de Daniel Noboa, en vez de regresar, quizá por lo que muchos pensábamos, que era regresar a sus orígenes cuando recién fue la primera vuelta de las elecciones seccionales en 2023, ¿cuál era? Era un personaje anti todo, o sea, no estaba peleándose con el correísmo, era muy parco, digamos, en ese sentido, un estadista con mucho manejo de los números, pero ahora se ha visto una campaña muy anticorreísta, exacerbado ese odio incluso irracional, porque me parece a mí que uno de los problemas que tiene este país y que va a tener que afrontar después del día domingo es cómo logramos que de hecho la polarización trate de construirse puentes para poder avanzar como país, porque por más que digan que el correísmo, son mafias, etcétera, tenemos que darnos cuenta que en la Asamblea Nacional, solo veamos en la Asamblea Nacional, está completamente dividida. Para poder ejercer la próxima Asamblea Nacional. Exacto, la próxima Asamblea Nacional, para poder hacer su trabajo, tiene que sí o sí generar consensos. Con alguno de los... Tienen que unirse los dos. Claro, tienen que llegar a consensos. Y eso se trata, el ejercer el gobierno. Y ese es el problema que no se entiende de parte de la derecha en este país. En algún momento llegó, como decir, a un techo de los anticorreístas, ¿no? ¿Tú crees, a tu modo de ver, a tu modo de análisis, ha disminuido quizá esa brecha o ha aumentado más anticorreístas? Porque, bueno, siempre hay aquello, ¿no? Por más ofertas, por más propuestas buenas, positivas que se pueda ver, pero bueno, no, yo con ellos no voy, yo con ese gobierno no por tales y tales situaciones. ¿Se ha disminuido o se ha incrementado? Me parece que se ha mantenido, no ha habido un cambio sustancial en ese sentido. Y sobre todo me parece que esta va a ser la última elección, no lo diría tan contundentemente, pero me parece que va a ser la última elección en la que la derecha va a tener la oportunidad de decir la culpa es de Correa. Se va a acabar, ya han pasado casi 8 años de que Correa se ha ido. Gobiernos. Exactamente. Entonces, parece ser que ese eslogan de la culpa es de Correa se va a acabar, o que no nos han dejado gobernar. Y va a volver a pasar, no tiene excusa. Como también puede ser, o es ahora, o también va la debacle del correísmo, ¿no? Sí, si no logra ganar ahora Luisa, también puede ocurrir lo mismo. Porque, ¿por qué se fortaleció la idea de la culpa de Correa? Porque a Lenín Moreno, viéndolo objetivamente, su opositor fue Correa. A Guillermo Lasso, quien lo tumbó, fue el correísmo desde la Asamblea. Y a Daniel Noboa, su principal opositor fue el correísmo, y ahí está la Asamblea. Entonces, eso le da a que se fortalezca una frase. Entonces, sí. Esa es la realidad que vive el Ecuador, Daniel. Claro, sí, justamente... obviamente cada partido político, cada líder dentro del poder... No se olviden del movimiento indígena también, que el gobierno de Lenín Moreno le tuvo a punto. No hubo los grandes medios de comunicación que antes tumbaban presidentes, no hubo el apoyo, por eso no feneció ese gobierno. Lo mismo con don Guillermo Lasso. Sí, y ahí vuelvo al tema, ¿no? Recordar, el que ejerce el poder, el que está dentro de la presidencia en este caso, incluso dentro de la Asamblea también, tiene que tomar en cuenta que la gobernanza se trata de generar consensos. Claro. Porque no puedo llegar al poder y decir, no me dejaron gobernar, la oposición no me deja gobernar. Tú como ejecutivo tienes que lograr generar consensos con estas partes que son la oposición. Y allí la importancia de, tenemos que reconocer a nuestro opositor, porque es lo que está haciendo la derecha. En este país se está tildando a la derecha, a los votantes del correísmo, de narcotraficantes, de gente que está aliado con la delincuencia, etcétera. ¿Qué es lo que está haciendo detrás de eso de ahí? ¿Qué es lo que está haciendo? Es invisibilizando a este sector. Por eso mismo es importante reconocerlo. ¿Cómo se negocia en Ecuador con la oposición? Me parece... Si Moreno, cuando intentó negociar con la oposición... No, entregó todo el país. Entonces, ¿cómo se negocia? Pero es que una situación es... ¿Tú piensas que le van a ceder así nomás por el diálogo? No. ¿Le van a ceder en el Ecuador así nomás por el diálogo? Una situación es consenso. Es complicado. Hemos habido gobiernos que ya han llevado... Entonces, hay que imponerse como lo hacía Correa. Porque si tú quieres consenso, luego te tachan de comerciante de la política. Sí, bueno, y ahí vamos a otro tema, ¿no? Usted dice, ¿no? Hay que hacerlo como lo hizo Correa. A Correa se lo tildó de autoritarista, incluso hasta de dictador se lo ha dictado. Pero tenemos a un presidente que eso es lo paradójico, ¿no? Tildamos al otro de autoritario, pero vemos las acciones que hace el actual presidente. Hace lo mismo, se salta la ley, artículo 93 de la Constitución. ¿Qué es la persona que se salta el artículo 93 de la Constitución? Que teniendo que dejar su cargo para poder ejercer su derecho a ser candidato,
No lo hace, se salta la ley, se pasa por encima, votó a la vicepresidenta porque lo hizo así. Claro. Si dicta que el CNE tiene que poner una infracción para que la gente no tome fotos a la papeleta, el CNE le hace caso. Claro. Entonces, todo eso de ahí, entonces, que se le criticó al uno, pero al otro se le justifica porque claro, es y ahí quienes están fallando son las autoridades de control. Exactamente. Ahí la responsabilidad son de ellos. Pero es que cuando controlas casi todos los poderes del Estado, cuando controlas cada una de las instancias... ¿Y quién dejó ese mal ejemplo de que el presidente es de todos los poderes? Yo coincido, y aquí hay una situación, o sea, si lo que está mal, si lo que critico, corrijo, pues y no vuelvo a cometer las mismas situaciones. Ahora en el tema político, bueno, por ejemplo, la revolución tiene 9 prefecturas y casi 50 alcaldías en el Ecuador. Casi todos ellos también han estado en un proceso político. Ahora, ¿a dónde quiero llegar? Haciendo un análisis más allá de Daniel y de Luisa, yo lo que estoy viendo, y Daniel, ¿cómo tú lo catalogas? Si Luisa no gana, es un resquebrajamiento de Pachacuti, porque ahora han salido los criterios. Creo que más fácil era a Pachacuti decir, voten por el que ustedes quieran. Y con eso la organización quedaba sin fraccionarse. Ha habido un fraccionamiento enorme tras decisiones de Leonidas Issa. O sea, el resultado juega mucho al tema del liderazgo de Issa. Sí, bueno, ahí tengo un punto discrepante en ese asunto, ¿no? Primero, creo que tanto las organizaciones políticas, movimientos sociales, como los ciudadanos mismos, el mensaje que les quiero dar el día de hoy es que tomen la decisión, que voten. No importa si votan por Noboa o si voten por Luisa González, pero voten con criterio, obviamente. Que no voten nulo. Exactamente. Para mí es un acto cívico en este momento del país tan radicalmente importante, y lo decía Leonidas Issa. En este momento no podemos volver al nulo ideológico. ¿Por qué? Porque el país está sufriendo una debacle histórica que ni siquiera se ha visto en la época cuando hubo la dolarización. Y precisamente por ello... El discurso de decir que... ¿Se convierte en nulo como antidemocrático? No necesariamente, porque tienes tu derecho, ¿no?, a ejercer el voto nulo y toda la cuestión, pero me parece que es un acto cívico, es un acto más allá de eso, es un acto de conciencia, es como decir que el ladrón entra a nuestra casa, patea la puerta y al final de cuentas nosotros Daniel, no hacemos nada. Nadie de los dos me convencen porque el uno se señala de una cosa, el otro se señala de otra cosa y bueno, no me interesan ambos candidatos. Yo creo que es una posición muy coherente de una persona que diga, no, es que no me representan ninguno de los dos, yo anulo mi voto. Sí, bueno, ahí vuelvo al tema, ¿no? Es para entender esto hay que separar a las personas del problema, identificar cuál es el problema. Una vez que identifiquemos cuál es el problema y les he dado datos de cómo está el país, pues tomen la decisión de qué proyecto político me genera más confianza, cuál proyecto político más o menos, porque también es otra cuestión. Tal vez yo no me sienta identificado con Luisa o con Daniel Noboa, claro, pero yo sé que por uno de los dos caminos voy a poder construir algo, un progreso, un resquebrajamiento tiene que haber para poder ir construyendo país, para poder construir políticas públicas. Pero bueno, más allá de eso, para responder al tema de Pachacutic, a Pachacutic y al movimiento indígena en general se ha tildado de que siempre llegan las campañas electorales o los procesos de segunda vuelta y candidatos de izquierda a derecha lo van, digamos, separando a ellos, ¿no? Pero esa es la dinámica de la organización política. Al final de cuentas, en los últimos años, la organización de base, la organización de calle, digamos, las organizaciones son las que van construyendo los procesos de Pachacutic. Y así ha sido históricamente. Y por lo general, cuando hay estas disputas tan fuertes, tan polarizadas a nivel nacional, los territorios, la organización del movimiento indígena se replega a los territorios locales, como en Cotopaxi. Por ejemplo, aquí gobiernan ya más de 25 años. Entonces, eso es algo estratégico que suelen manejarlo en ese lado. La otra cuestión que me parece importante resaltar es que de cara a futuro, gane, en este caso, si gana Daniel Noboa, me parece que algo que tienen que hacer fundamentalmente la gente que vote por Daniel Noboa es ahora sí exigirle. La excusa es que un año no es suficiente para poder transformar las situaciones, transformar el país. Obviamente que no se le pedía eso de ahí, se le pedía un mínimo de equilibrar el país, regresar un mínimo de coherencia en este país. Pero no ha sucedido. Entonces, bueno, ¿y cómo lo lograrías si los narcos que se han tomado... Estas muertes caso matan a cualquiera en la calle. Sí. Estas muertes van por algo.
Nadie muere porque es por algo. Entonces, ellos han metido toda su leña al asador para tratar de tumbar al gobierno y el tema de las cárceles y todo lo demás. Entonces, es complicado un año poder cambiar, lo mínimo es complicado cambiarlo. Mira México cómo sigue. Sí, y mira cómo van asomando las fosas comunes en México, la cantidad de fosas comunes. ¿Y cuántos años vienen queriendo combatir eso? Hablábamos, de hecho, hace unas 2 entrevistas pasadas que tuviste conmigo, que Ecuador se iba a convertir en un México. Y está sucediendo. En algunos estados de México... ¿Y por qué? Porque, bueno, ahí hay un vínculo con la política innegablemente. Yo no podría decirte directamente si es que es el correísmo o no va, porque también hay acusaciones de las empresas bananeras, ¿no? Pero vamos a lo mismo. Al final de cuentas, este país y este gobierno en particular, y bueno, ya pasó también con el gobierno de Guillermo Lasso, presentan un plan de seguridad que nadie lo puede ver, que nadie lo puede estudiar, pero después se supone que hay una política pública de seguridad. ¿Y qué pasa? ¿Por qué de repente traen a un estadounidense de una empresa privada para que haga las soluciones del país de una forma espectacular? De seguridad que una ministra del Interior te dice en la Asamblea Nacional que no puede presentarlo porque es algo muy interno y es un secreto de Estado, ¿no? Y anteriormente los planes de Estado eran públicos. Claro. Daniel, y bueno, y llama mucho la atención, ¿no? Porque muchas personas dicen, sí, un año no se puede cambiar la realidad, pero... Vea, hubo el tema de la consulta popular que gastó $90 millones para el tema de decir sí que las armas que se decomisaban a los delincuentes podía utilizar la Policía Nacional, y el tema también del incremento del 3% del IVA que iba a ir destinado para la seguridad. Pero esos recursos, dice la Policía Nacional y el Ministerio de Defensa, que no llegan, en efecto, esos recursos para lo que se destinó a inicios. Entonces, ¿cómo apalear una situación de seguridad si no estás aplicando lo que deberías hacerlo? Vuelvo a lo mismo, otra vez, es... El Estado ecuatoriano, el Ejecutivo como tal, no se hace responsable de ejercer su capacidad que tiene para construir políticas públicas. No tienen, y eso, bueno, lo ha dicho Santiago Basabe, lo han dicho otros politólogos a nivel nacional, la derecha no tiene un proyecto político, no tiene un proyecto de nación, y eso es lamentable. Lo que tienen que construir a partir de las diferencias que existen, obviamente polarizadas en este país, es un acuerdo nacional para ir construyendo cosas básicas como país. Veamos países que se parezcan a nosotros. Veamos Uruguay, por ejemplo. Uruguay, estos últimos años gobierna la izquierda ya, pero no van a ver en Uruguay una oposición que deslegitime completamente a esa izquierda. Y tampoco Uruguay va a tener a una izquierda en el poder borrándoles absolutamente a la derecha. ¿Qué es lo que hace como país Uruguay? Construye mínimos acuerdos para decir, bueno, aquí la educación pública tiene que ser de calidad. En este país hay miles que se postulan a la universidad pública y solo van a entrar un 10%. ¿Y quién generó el tema de crear cupos? Ya, pero ahí volvemos a lo mismo. Claro, o sea, todo... Mira, es complicado el tema, el análisis es largo, seguimos debatiendo el tema y nos pasamos toda la mañana. Y voy a compartir lo que dice Soledad Ceballo. Todo análisis depende de la simpatía que tenga con la o el candidato. Y ayer o anteayer entrevistábamos a Santiago Beat, que es otro analista político muy reconocido en Quito, y finalmente entendí de que Santiago Beat era hacia Daniel Noboa. Y cuando escuchamos tu análisis tiene una tendencia hacia la izquierda. O sea, entonces, como dice Soledad Ceballo, que nos escribe de Guasaganda, todo análisis depende de la simpatía que tenga con la o el candidato en este proceso. Y esa es una realidad. El Ecuador, bueno, cada ecuatoriano tiene que reflexionar y habiendo escuchado a los unos y a los otros, nosotros le hemos presentado la oportunidad como soberana. Hace 2 días atrás, Santiago Beat nos acompañaba y yo pude resumir de que él tendía hacia el tema de Daniel Noboa. Y Daniel, que también es politólogo y que lo enfoca y tiene todo su derecho profesional de enfocarlo a su manera, es un análisis hacia la izquierda. Entonces, frente a esa realidad, finalmente los ciudadanos son los que tienen que tomar una decisión. Tal cual. Daniel, queremos agradecerte por acompañarnos esta mañana, son las 7 de la mañana, importante el debate, creo que deberíamos abrir un punto de debate adicional siempre, a los años hemos vuelto a dialogar, sí. Y eso es importante para enfocarle a la comunidad. En la parte final, el llamado a que los ecuatorianos hay que votar, por el uno o por el otro hay que votar, y respeto a los que voten nulo, pero más allá de votar nulo, hay que decidir para que el Ecuador siga adelante. Sí, tal cual. Bueno, ahí al comentario es muy importante. Exactamente. Los análisis y bueno, los criterios que tengamos nosotros, incluso los medios de comunicación, nada es objetivo como tal. Pero sí con datos, sí con contexto, con análisis crítico.
de la situación que vive el país, se tiene que tomar una decisión. Espero que la ciudadanía, de manera cívica, no solo que ejerza su derecho al voto, sino que después del domingo, cuando se posesione el presidente o la presidenta, ejerza su derecho al control político en los municipios, en los gobiernos municipales, en las prefecturas, en la Asamblea Nacional, que hay tantos espacios para que puedan ir a las comisiones especializadas y puedan hacer presión para que ciertas leyes se comiencen a ejecutar. Creo que allí nuestro trabajo no solamente queda en el voto, sino también en el control social, en el control político, y tenemos que comenzar a hacerlo a partir del día domingo, vigilando sus votos uno a uno. Correcto, gracias Daniel. Sí.